síganos, síganos acompañando y, y les pido que pongan el mayor interés porque lo que vamos a aprender aquí todos juntos va a ser algo que lo vamos a aplicar para el resto de nuestras vidas. Con ustedes dejo en la palabra a los dos expositores hoy que tenemos. En primer lugar, a nuestra queridísima embajadora, la embajadora María Farías, embajadora de Venezuela en Costa Rica, y a posteriori, pues el presidente Miguel Ángel Rodríguez. Yo quisiera decirle a María Mercedes, coordinadora de este seminario, arquitecto y también diputado, exdiputado de Venezuela y con una historia importante, que presente a la embajadora. Gracias a todos y estamos con ustedes. Pues sí, vamos a presentar a nuestra embajadora. Para quienes no la conocen aún, María Farías Farías es esposa, madre, profesional en contaduría pública y activista por el respeto de los derechos humanos. Junto a su familia enfrentó la persecución política y le tocó emigrar. Llegó a Costa Rica hace más de 11 años en condición de refugio. Es una fiel servidora social y cofundadora de la asociación Alianza BNCR, con la que han brindado asistencia especializada en el área migratoria, laboral y de contención emocional a los venezolanos en Costa Rica. Asociación que hoy en día cuenta con el aval de ONG en reconocimiento internacional, entre otras relacionadas con el trato para refugiados. Como activista por el respeto de los derechos humanos, ha organizado masivas jornadas de orientación integral dirigida a la comunidad de venezolanos, jornadas humanitarias de recaudación de medicinas para Venezuela, reuniones con los partidos políticos costarricenses e instituciones del gobierno de Costa Rica, para exponer la situación que se vive en Venezuela producto de la crisis política e institucional que comenzó hace 20 años, agravándose hasta alcanzar el nivel máximo de crisis humanitaria. A esta mujer se le reconoce en Costa Rica por su trabajo social y político en pro del rescate de la democracia en Venezuela y el bienestar de los venezolanos que llegan a este país en búsqueda de refugio. En derecho a la palabra, la embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Farías Farías. Muchísimas gracias, María Mercedes, por esas palabras y bueno, principalmente gracias a todo el equipo. Muy buenas tardes a todos los que están presentes. Un saludo muy afectuoso para el excelentísimo expresidente Miguel Ángel Rodríguez, para los participantes que esperamos que continúen en este primer inicio del seminario y muchísimas gracias y un agradecimiento a todos los organizadores de la tercera edición del seminario virtual Democracia Plena con elecciones legítimas, no más fraude. En nombre del pueblo venezolano, del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de la Asamblea Legítima Nacional de Venezuela, celebramos estos espacios para la exposición y análisis del contexto democrático electoral en el hemisferio. Pero antes de iniciar con nuestra participación, queremos condenar una vez más los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país, ante la persecución, hostigamiento, encarcelamiento en contra de los líderes democráticos de Venezuela. Es gravísimo lo que está ocurriendo a esta hora en nuestro país. Hay una lista de dirigentes políticos cercanos del presidente Juan Guaidó a quienes se les está señalando delitos con pruebas falsas. Esperamos, si estos son uno de los espacios que tenemos que visibilizar, esperamos que la comunidad internacional, la Comisión de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela, interprete e identifique que la narcodictadura está aniquilando cualquier propósito de solución para la crisis a través de una vía electoral transparente y legítima. Así como también condenamos los hechos de represión, persecución y tortura que están viviendo nuestros hermanos cubanos. Creo que es oportuno e inmediato que utilicemos cualquier espacio de denuncia para lo que está ocurriendo en nuestros países. Entrando en materia, a lo que hoy nos dio ese espacio del seminario, el tercer seminario, es muy importante dar relevancia que este último semestre de 2021 y el primer semestre del año 2022 se tienen previstos varios procesos electorales en América. Y de allí es la importancia y pertinencia de crear foros que visibilicen la realidad de las condiciones electorales y así poder exponer a tiempo las buenas y malas prácticas que en el origen de su significado y existencia deben ser garantía de derechos humanos, libertad,
y gobernabilidad. Siempre es oportuno reiterar que la democracia es un proyecto que debe implicarnos a todos. Los ciudadanos en todas las sociedades debemos y tenemos que contribuir, fortalecer y proteger los valores y mecanismos que nos brinda la democracia. Por ello es sumamente importante no confundir los términos de democracia con república. La república es el gobierno de la ley, mientras que la democracia es el gobierno de la gente. Hoy el mundo es testigo de la compleja crisis que se vive en Venezuela, cuyo origen es la pérdida de la institucionalidad democrática, la apropiación de los poderes públicos e instituciones que han sido objeto por parte de un régimen totalitario, y con ello la implementación sistemática de un modelo económico y político deshumanizado, como lo es el llamado socialismo del siglo XXI. Las dimensiones de la tragedia y el sufrimiento que hoy carcome la paz y la vida digna en Venezuela son solamente comparables con las emergencias humanitarias causadas por conflictos bélicos. Hoy los derechos humanos en Venezuela son objeto de violación sistemática por parte de un régimen. Sus formas atroces incluyen actos considerados como crímenes de lesa humanidad. El expediente de denuncias que reposa ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas han sido una de las bases para que la Corte Penal Internacional revisara el caso Venezuela. Es una extensa recompilación de dolor, de sufrimiento y de agonía que padecen las víctimas y familiares venezolanos. Pero lo más grave es que se siguen sumando más páginas, lo cual además ha originado una migración forzada de más de 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos. En lo descrito nos permite asegurar que en Venezuela existe una dictadura que por más de 2 décadas ha corroído el sistema democrático. Y aunque en ese tiempo se han celebrado elecciones, dichos procesos no se traducen en democracia plena, ni han permitido el ejercicio pleno de los derechos electorales de los ciudadanos. El poder electoral en Venezuela es una marioneta que obedece a los intereses del régimen. Una marioneta alejada, desconectada y desvinculada con la crítica realidad que viven los venezolanos. Hermanos venezolanos que viven en pobreza, sin acceso a la salud, a los servicios básicos y un sinfín de carencias que solo se solucionarían parte de eso con un punto de partida, con unas elecciones generales, libres, justas, transparentes y verificables, que permitirían dar el paso para recuperar la libertad y la democracia. Hemos visto que hay aspectos comunes en varios países de América que identificamos como los principales enemigos y agresores de la premisa que define a este seminario. Cuando hablamos de democracia con elecciones legítimas, no más fraude. Esperamos que al final de esta participación y después de escuchar al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, ustedes me puedan decir si uno de estas líneas o principales términos que vamos a identificar son igual o parecidos a los países que hoy en día van a tener elecciones. Violación sistemática de los derechos humanos, lo cual crea fracturas en la población. Persecución, hostigamiento, represión, encarcelamiento de civiles, militares y políticos. Coacción a electores para influir en su voto. Observación internacional restringida o parcializada. Inhabilitaciones políticas. Incumplimiento y manipulación de las leyes que norman los procesos electorales. Podemos identificar todo un cóctel contrario al ejercicio libre del voto que sirve en contextos de corrupción, autoritarismo, violencia, secuestro, donde hoy en día quien sufre este hostigamiento son los ciudadanos. Hoy es de conocimiento público, constatable que en Venezuela existe un Estado fallido cuyo ejercicio y garantía de la seguridad ciudadana fue rebasada por el crimen organizado que la misma dictadura ha creado, facilitándoles el acceso a armamentos y a su vez amparándolas. En toda la geografía nacional existen bandas criminales dedicadas al robo, al tráfico de drogas, explotación de minería ilegal, secuestro, trata de personas, extorsión y todo tipo de delitos. Y decir que nos encontramos en una total impunidad. Las últimas 2 semanas, el que no haya visto noticias, le podemos constatar que la capital del país está en un terrible escenario de violencia excedida, de enfrentamientos entre bandas armadas delincuenciales con fuerzas de seguridad del régimen.
han muerto civiles. La comunidad se encuentra aterrada en un estado de sitio impuesto por la indefensión que se encuentran y ante la incapacidad de un régimen y de sus ilegítimos ministros que se encuentran al frente de las instituciones. Es importante en estos espacios hacer un llamado a la comunidad internacional. Hay que remendar las rupturas de la democracia en América Latina. El clamor de Venezuela, y seguro que de Cuba y de Nicaragua, es de solicitud de democracia, respeto a los derechos humanos, a la justicia, a la libertad. Hoy, nuevamente, nos solidarizamos con nuestros hermanos cubanos. Como ellos dicen, patria o vida. Es necesario que juntos continuemos en esta lucha que es urgente para nuestros países. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que podamos contribuir en estos espacios del seminario y le cedo la palabra al excelentísimo expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que será un honor tenerlos en este foro y así nos podamos nosotros deleitar con su conocimiento en materia de derechos humanos y procesos electorales que compartirá con todos nosotros. Muchísimas gracias. Sí, permítame, embajadora, presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, economista, empresario, abogado y político costarricense. Fue ministro de Planificación, ministro de la Presidencia y director del Banco Central durante la administración de José Joaquín Trejo. Diputado a la Asamblea Legislativa en el periodo 1990-1994, mismo en el que ejerció la presidencia del Congreso, presidente número 43 de la República de Costa Rica, de mayo 98 a mayo 2002. Fue elegido por unanimidad secretario general de la Organización de Estados Americanos el 7 de junio de 2004. Durante 5 décadas ha sido profesor en la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es autor de numerosos libros y artículos sobre temas económicos y políticos. Fue profesor visitante en la Universidad de California, Berkeley, en 1968, en la Universidad Carlos III en 2003 y de 2002 a 2004 en la Escuela de Asuntos Internacionales Elliott School of International Affairs de George Washington University en la ciudad de Washington. Ha servido en años recientes en el Consejo Directivo del International Foundation for Electoral System, muy acorde al tema que vamos a hablar hoy, su experiencia. Se mantiene activo en la vida política de Costa Rica. Bienvenido nuevamente, presidente. Tiene el derecho de la palabra. Muchísimas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias a la querida embajadora, la querida y respetada embajadora, doña María Faría, cuya actuación en Costa Rica en defensa de Venezuela y de la democracia y los derechos humanos todos admiramos. Un saludo respetuoso a todos los que nos hacen el honor de compartir estas horas con nosotros. Voy a subir una presentación y espero que ahora la pueda hacer bien. A ver. Parece que no. A ver. Tranquilo, ya lo hice una vez, ahorita vamos a... Siempre tengo con los aparatitos estos alguna dificultad, pero vamos a ver, aquí vamos a ir buscando. Vamos a ir acá. Mercedes, a mí me da mucha pena, hemos atrasado a los participantes y me da pena atrasarlos. Aquí debería abrirme. Ya. Presidente, con toda confianza, sí, estamos aquí para escucharle. Ahora sí vamos a poder hacerlo. Ya entré donde tenía que entrar. Lo tenía fuera para que fuera muy fácil y esta cosa me ha enredado. Vamos a buscar aquí discursos y presentaciones. Ahora sí, y ahora vamos a buscar aquí derechos.
pareciera que está abriendo. Vamos a ponerla en pantalla completa. Muy bien. Gracias por su paciencia. Y de verdad que me siento muy complacido de poder participar con ustedes. Como les decía, me siento honrado de compartir con la señora embajadora y honrado de que todos ustedes estén participando esta tarde-noche en este evento. Democracia. Sócrates y Trasímaco discutieron en uno de los diálogos de Platón sobre para qué el gobierno, para qué llegar al gobierno. Sócrates decía que se llegaba al gobierno para lo mismo que un médico ejerce la medicina, que es para curar. Llegaba al gobierno para gobernar bien. Y Trasímaco decía no, que llegaba al gobierno el fuerte, porque a los débiles lo que les servía es que el fuerte fuera el que gobernara y el que tomara el poder. Esa discusión de hace 2.500 años o 2.600 años sigue hoy presente. Y la estamos viviendo con dolor, con sangre, con cárcel, en países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, y en otros países de América Latina que desdichadamente se inclinan en esa dirección. Platón buscó la solución del gobierno en su idea de que las personas tenían que cumplir la tarea para la que estaban dotados. Y entonces la clase dirigente tenía la obligación de gobernar. Y Aristóteles, en una visión mucho más científica, empezó a investigar cómo habían sido los gobiernos en las distintas ciudades, estados de Grecia, en Egipto y en otros lugares, y se encontró distintas formas de gobierno. Dijo, hay 3 formas de gobierno puras. La monarquía, que es cuando gobierna una persona, la aristocracia, que es cuando gobierna un grupo, y la democracia, que es cuando gobierna la mayoría, pero en los 3 casos, cuando gobiernan por el bien común, buscando el bien de todos. Y esas 3 formas tienen 3 formas pervertidas. El gobierno de uno pervertido es la dictadura, el gobierno de un grupo pervertido es la oligarquía, el gobierno del pueblo, cuando gobierna en interés solo de la mayoría, sin tomar en cuenta los derechos de los demás, es la demagogia. Esas definiciones se basan en la idea del poder. ¿A qué es la democracia? Se responde quién detenta el poder, el pueblo. Un extraordinario pensador del siglo pasado, Popper, dijo que esto tenía un problema, que tenía la paradoja de la soberanía. ¿Qué pasaba si la mayoría decide que lo mejor es que gobierne un dictador y nombra a un dictador? Eso está pasando. Eso ha pasado en nuestro continente. Entonces, eso no podía ser ya democracia. Entonces, no puede ser que la democracia es simplemente una visión del poder y de la soberanía. Y él propuso otra. La democracia es la forma pacífica de cambiar gobierno, sin sangre, sin revueltas, a través de las elecciones. Pero ahí algunos encontramos que está la paradoja de la paz, porque, bueno, hay reyes absolutos que han mantenido la herencia de su mandato por épocas larguísimas, sin ningún respeto a los derechos de la mayoría del pueblo, y han transmitido en paz el gobierno. Por eso, yo he apelado a una forma distinta de ver el tema de la democracia. Y siguiendo Hayek tiene una bonita frase que dice que la democracia es el gobierno formado por la opinión pública. Yo he pensado que la democracia es fundamentalmente un debate. Es el debate de una discusión inteligente, lo que quiere decir de personas libres, pues no podría ser inteligente la discusión, para la toma de decisiones por la regla de la mayoría, con respeto a los derechos fundamentales y a las minorías. Esa situación de democracia, ¿cómo la hemos vivido en América Latina? Bueno, hemos sido bastante inútiles en tener democracia. Entre 1975 y 1980, y esto no era excepción a lo que ha sido la mayor parte del tiempo la situación de la democracia en América Latina, había 3 democracias en América Latina, 3.
de norte a sur, Costa Rica, Colombia, Venezuela. Solo 3. Ninguna otra forma de ninguno de otros países podía catalogarse como una democracia. Pero vino la ola de democratización extraordinaria que empieza. Y para 1990 solo quedaban 2 gobiernos totalitarios entre Latinoamérica, Haití y Cuba. Y para el 2000 solo Cuba. Haití había entrado en un proceso de elecciones y estaba por un periodo muy corto gobernada democráticamente. Entonces, por supuesto que entramos con alegría. Este es un mapa de 1977, donde las verdes son las democracias, ahí ven ustedes que en América Latina son solo esas. Y aquí tenemos uno en que yo puse el mapa del 97 y el del 2001. En el 2001 solo nos quedan ahí Cuba y de nuevo Haití, porque ya en el 2001 Haití estaba en problemas. Como que habían faltado a la democracia. Entonces, el cambio fue fundamental. Y ese cambio, además, se dio en medio de un cambio que se estaba dando en el mundo. Desapareció la Unión Soviética, cayó el telón de acero. Creímos, algunos manifestaron que era el fin de la historia y que era el dominio de la democracia. Y nosotros nos volvimos encantados. Encantados, encantados. Como dice el diccionario de la Real Academia, encantados encantamiento es hacer cosas por palabras y ritos mágicos. Pero claro, la democracia no era un encantamiento. Y entonces nos desencantamos. Y este siglo XXI nos llevó a el desencantamiento. Y eso es porque la democracia no es la perfección. La democracia no es el cielo. La democracia no es la solución de todos los problemas. El que les diga lo contrario les miente. La democracia es el reconocimiento de la imperfección. Es tomar decisiones sabiendo que no son perfectas, admitiendo que no lo son, admitiendo sus pros y sus contras. Es hacerlo aceptando que podemos estar equivocados. Que quienes proponen otra solución pueden tener razón y que por eso, en el proceso del debate democrático, tenemos que estar dispuestos a entregar el poder. Depende de una cultura que acepte una cosa fundamental, la perfectibilidad. No somos perfectos, somos imperfectos, pero podemos perfeccionar las cosas. Y entonces la democracia es la acción con mucha dinámica para tratar de encontrar cómo en el debate de las ideas, en el debate de los intereses, en el debate de las regiones, vamos encontrando pasos que nos lleven a ir mejorando la situación. Lo opuesto es la dictadura de lo perfecto. Lo perfecto es inmóvil, es estático. Ya, si está perfecto, no hay nada que hacer. Llegó a su culminación. Suena lindo, pero es mentira. Los humanos no tenemos la capacidad para hacer eso. Churchill lo dijo muy claramente. La peor forma de gobierno, excepto todas las demás. Pero cuando cayó ese muro de Berlín, de verdad, yo entre ellos pensamos, ahora sí va, la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos van a prevalecer. La democracia electoral y el Estado de Derecho van a ser el objetivo, el afán. Va a ser difícil construirlos, pero todos tendremos ese ideal. Pensaremos que para ahí vamos. La globalización que ha sacado a los países de la pobreza de manera tan extraordinaria después de la Segunda Guerra Mundial va a ser cada vez más eficiente. Vamos a tener mercados más abiertos y eficientes. Y ya más se atrevió a decir que era el fin de la historia, que ya habíamos llegado a donde el ser humano podía llegar. Pero no, la historia es caprichosa y las personas somos complejas. Entonces, del sistema bipolar, del tiempo del muro de Berlín, al sistema unipolar del dominio de los Estados Unidos, al sistema multipolar que se vivió en periodos posteriores, la primera parte de este siglo XXI, a un sistema que se va volviendo otra vez un poco bipolar entre China y Estados Unidos. Cayó el muro y algunos dijeron terminó la historia, pero volvió a empezar. Y hay quienes quieren que se levanten nuevos muros.
La historia es caprichosa y compleja. Hay cosas que vienen desde muy atrás que nos impiden encontrar soluciones permanentes. El relativismo. Desde hace 600 años con el Renacimiento tuvimos una ruptura muy importante con la que creamos la ciencia, pero fue una ruptura que hizo que lo que en el pasado se vivía, que era el conocimiento que venía de atrás, era la verdad y la sabiduría, y que eso era todo lo que debíamos saber, ya no era. Entonces viene un relativismo. Viene un agnosticismo, la pérdida de la fe trascendente que ha dominado en tantas partes del mundo. Viene una cosa increíble, la aceleración del cambio. No es lo mismo dormirse en el siglo XI en un campo de Francia y despertarse 100 años después, que probablemente no se daría mucho cuenta de que han pasado 100 años, que ahora dormirse y despertarnos 10 años después y nos encontramos que ya hay celulares y que hay 1000 cosas nuevas que antes no teníamos, y hay inteligencia artificial y hay unos robots que antes no existían, y estamos ya pensando que ahorita va a haber carros que se manejan solos. Pasamos a la civilización del espectáculo, como lo ha llamado Mario Vargas Llosa. La banalidad. En el arte, en la prensa, en todo. Lo que interesa es entretener. No el contenido, no la búsqueda de la verdad y de la belleza. No. Es el entretener a la gente. Y entonces la forma como se presentan las noticias, la forma como se manejan las cosas, van todas. Los gobernantes tienen que usarlo. Los políticos en campaña tienen que usarlo. Vivimos la civilización del espectáculo. Un crecimiento de la desigualdad en los países desarrollados y en otros como Costa Rica, que nos ha causado daño muy grande. Y tenemos el desarraigo. Estamos viviendo transformaciones inmensas en la forma de la familia, en la forma de actuar la comunidad, en la forma de actuar la nación. Yo soy un optimista. Yo creo que tanto en estas cosas como en otras, esto va a llevar a bien, pero no sabemos manejarlo todavía. Y en el proceso de cambio, lo que nos sentimos es desarraigados. Ya no pertenecemos a la familia que antes pertenecíamos, que nos amarraba, que nos daba apoyo, a la comunidad, a la nación. Ahora son grupos enemigos unos de otros. La historia es caprichosa y las personas complejas. El cambio tecnológico vino a enredarnos aún más las cosas. ¡Qué maravilla de cambio! Las redes sociales. Íbamos a tener el ágora digital. Íbamos a ser capaces de todos contribuir todos los días a la toma de las decisiones públicas. Nos íbamos a unir a través de la digitalización y nos separamos. Los algoritmos que se usan aíslan y radicalizan y le dan campo a las paparruchadas, a los fake news, que se difunden con más profundidad y más velocidad que la verdad. La cercanía de los políticos con la gente desde la televisión en adelante, maravilloso. Pero entonces ya perdieron el glamour, ya perdieron lo hacía algo distinto, lo que hacía que pudiéramos luchar. Y entonces les empezamos a ver que son los mismos con las mismas desventajas de cualquier hijo de vecino. Y eso rompe el tener las posibilidades de la cohesión social que antes teníamos. El resultado, desencanto. No era el realismo mágico lo que iba a imperar. La democracia no nos dio los frutos. El Estado de Derecho, ¿para qué mantener eso? Mejor de tener la relación directamente con Chávez. Yo con Chávez me manejo y él se maneja con el pueblo y él sabe lo que la gente necesita. ¿Para qué parlamento? ¿Para qué leyes? ¿Para qué tribunales? No, privaticen, compren, muevan, hagan. El imperio de la arbitrariedad. Y la gente cree que eso les puede resolver los problemas. La globalización da campo un lugar al nacionalismo. Y por supuesto los movimientos migratorios tienen mucha afectación en esto. Las instituciones internacionales, ¿para qué sirven si tenemos años de estar yendo a la OEA con el tema de Venezuela y ahí sigue Maduro? Entonces, el desencanto, la desilusión y las élites, esos que saben un poquito más de las cosas que yo en su campo, ¿por qué tengo yo que respetarlo? ¿Por qué le voy a creer? Él está defendiendo sus intereses, yo estoy defendiendo los míos. Y entonces, la pérdida de fe en el conocimiento, en los que manejan el conocimiento, nos hace mucho más complicado manejar las cosas. Y en el mundo
ha habido, ahí están los datos, los voy a dejar, pero ha habido una constante después de la gran recesión del 2008-2009, una constante de disminución en el aprecio por la democracia en el mundo, en los países desarrollados y en los no desarrollados. Las nuevas democracias son las que tienen más aprecio por la democracia. La gente dice, la tecnocracia que iba a ser la solución. Yo creí que después del muro de Berlín, ¿cómo nos íbamos a diferenciar los partidos? Bueno, yo en campaña iba a decir que lo que había que hacer para mejorar la educación en Costa Rica era hacerles exámenes de ingreso cuando se nombran a los maestros, poner a alguien que los ayude a enseñar el primer año y hacerles evaluaciones periódicas. Y otro iba a decir, no, eso no se necesita. ¿Para qué? Eso es muy complicado. Lo que se necesita es darles computadores a todo el mundo. Y entonces la discusión era una discusión técnica. ¿Qué es el instrumento que servía? Esa era la tecnocracia. Pero no nos creyeron. Esa no fue la solución. Y la gente siente que los tecnócratas no les respondemos. Entonces surge desconfianza generalizada y de ahí surgen unos vicios terribles. La envidia y el resentimiento. Y con envidia y resentimiento, manipular a la gente se vuelve fácil. Son los ricos los que tienen la culpa. Son los gringos los que tienen la culpa. Son los chinos los que tienen la culpa. Son los comunistas los que tienen la culpa. En lugar de analizar los problemas, en lugar de buscar las soluciones. Pero eso es muy fácil. Y eso se dice en pocas palabras. Y no necesita mucho tiempo alguien para manejarlo. El resultado es la antipolítica que vivimos. Surgimiento de los populismos. Triunfa la emoción sobre la racionalidad. Siempre hemos tenido emoción. Los humanos no somos solo cabeza, somos cabeza y corazón con el que amamos, y panza con la que necesitamos llenar, y hígado con el que odiamos. Somos todo eso, pero podíamos lograr un cierto equilibrio, un cierto balance, un uso de la racionalidad. Pero cuando la emoción impera, somos solo hígado, básicamente odio, y eso rompe las posibilidades de progreso. La relación del caudillo acaba con la institucionalidad. Él es el que lo sabe y se maneja directamente con el pueblo. Y lo inmediato acaba con lo importante. Entonces no se hace lo importante y por supuesto el resultado es que vamos muy mal. Claro, el problema de la democracia, del populismo, de los nacionalismos, del surgimiento de la democracia liberal, no se debe solo al desencanto, no se debe solo a la actuación de los enemigos, no se debe solo al reacomodo de la opinión pública acostumbrándose a las redes sociales, no se debe solo al desarraigo por estos cambios que no hemos asimilado en familia, comunidad, nación, no se debe solo al crecimiento de la desigualdad, no se debe solo a las olas migratorias, se debe también a ineficacia y corrupción. Los errores de los que gobernamos, que siempre los vamos a cometer. La ineficiente e incluso ineficaz conducción de funciones públicas que a menudo se da por una escogencia inadecuada de los que dirigen las naciones. Y lo más duro, la corrupción, que con razón a todos nos indigna y que debe ser perseguida con los medios del Estado de Derecho, jurídicamente, no por la arbitrariedad. Vimos que la democracia se definía principalmente, y que para la mayoría de la gente sigue siendo esa la definición, es el poder, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero Lord Acton lo dijo hace ya muchos años, un gran filósofo católico inglés, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo tengo un libro que me impresionó mucho. Cuando llegué al gobierno, le pedí a mis ministros que lo leyeran. Es el libro que escribió Albert Speer, que se llama El Tercer Reich visto desde dentro. En que Albert Speer, que era un arquitecto y que al que Hitler llama para que lo ayude haciendo monumentos en las ciudades alemanas, y que se enamora de su capacidad de hacer monumentos y acaba inmiscuyéndose en todo el proceso de lo que está ocurriendo, y es el ministro de armamentos que maneja
a los pobres personas que estaban en los trabajos forzados mientras los mandaban a los campos de exterminio. Y él en la cárcel, después de los juicios de Nuremberg, dice, ¿cómo llegué yo a eso? ¿Cómo puede ser posible que yo no me he dado cuenta de los pasos que fui dando para llegar a eso? Eso es terrible. Y esto hace que sea interesante, por lo menos darles algunos datos. El problema del poder no es solo un problema que lo demuestra la historia, lo demuestra hoy día la ciencia. La neurología lo demuestran los experimentos que se han venido realizando. Dasher Kalner, de la Universidad de California, con 20 años de investigación, muestra que las personas con poder actúan como si hubiesen sufrido un trauma cerebral y se tornan más impulsivas, pierden la percepción del riesgo y la capacidad para percibir los puntos de vista de las demás personas. Shivinder Obhi, de la Universidad McMaster de Ontario, es un neurocientífico y señala que el poder causa que una función del cerebro desaparezca. Cuando ustedes me están viendo a mí y me están viendo ahora mover las manos, una parte de su cerebro no está pensando lo que ustedes van a decir, está siguiendo lo que yo hago, está haciendo una mímica de lo que yo hago y eso causa la empatía. Así es como entendemos a los demás. Una parte de mi cerebro va repitiendo los gestos, las formas de expresión, lo que el otro está diciendo. Eso se pierde con el poder. Adam Ganinsky y sus coautores en la Escuela de Administración Kellogg, que han estudiado mucho el tema del poder con experimentos, han señalado que reduce la habilidad de las personas para entender cómo las demás personas ven, piensan y sienten. El tirano necesitó empatía para dominar y llegar a dominar y llegar a ser tirano. Pero una vez que es tirano, va perdiendo la capacidad de tener empatía con los demás. Y claro, esto se agrava con la conducta de las personas cercanas que tienden a alabar y a creer todo lo que su líder les va diciendo, porque eso es lo que a ellos les conviene. David Owen es un neurólogo inglés con muchísimos años de experiencia en neurología. Y Jonathan Davidson, de la Escuela de Psiquiatría y Ciencia de la Universidad de Duke, definen la enfermedad del poder como un desorden causado por el ejercicio del poder, especialmente poder asociado con gran éxito y ejercido por años sin límites severos a su ejercicio. La democracia, perdonen ustedes, hay un hijo que se está despidiendo, vino al país, mi hijo que es profesor en Berkeley, el domingo está saliendo de la casa y está pegando alaridos diciéndome adiós. Es que les ruego me disculpen. Se ha demostrado, por cierto, estuve hace unas 3 semanas en la presentación en la OEA de un libro de Rodolfo Pisa, se llama Democracia en las Américas. Y en él, con trabajos muy detallados para todos los países, demuestra que la democracia es el mejor sistema para la vigencia de la libertad. La democracia completa, como democracia liberal, constitucional y electoral, no solo alimentancia electoral. Democracia es mucho más que elecciones. Está formada por lo menos por estos 3 elementos. La democracia electoral, que es toda la limpieza del proceso para elegir y para que se respeten las elecciones. La democracia liberal, que es la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Y la democracia constitucional, que es la defensa del Estado de Derecho. División de poderes, asignación de competencias, revisión judicial de las decisiones administrativas, debido proceso. Legalidad. Domina la ley, no la persona, no la arbitrariedad. Es mejor para que el autoritarismo, para la libertad, para la defensa de los derechos humanos, para el progreso económico, social y ambiental y para el combate a la pobreza. Entonces, de verdad que vale la pena la lucha que se está dando por defender la democracia. Claro, bastaría ver el ejemplo de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba para saber que es bueno de la lucha que se hay que dar por la democracia. Pero hay elementos positivos, muy positivos, que defender, aunque no sea una varita mágica, ni nos va a permitir que impere el realismo mágico. Para preservar la democracia necesitamos una institucionalidad. Las instituciones
el respeto a las instituciones es fundamental. Cuando queremos obtener las cosas burlando las instituciones, porque burlando las instituciones podemos obtener el resultado más rápido, podemos obtener una ventaja de corto plazo, pero estamos actuando en contra de los intereses del pueblo en el largo plazo. Estamos debilitando el Estado de Derecho. Claro, entre más tiempo lleve la democracia funcionando, más fácil es que se mantenga. Lo cual no quiere decir que las viejas no puedan caer. Lo vimos en Estados Unidos a principios de enero, con las turbas atacando el Parlamento y con un presidente que ha perdido las elecciones, empujándolas y señalando que ha habido un fraude que nadie ha podido mostrar de ninguna forma. Y por la cultura, una cultura de respeto al derecho ajeno, de preferencia por cambios graduales, de usar la cabeza, la racionalidad, de no dejarnos embaucar, de no ser chiquitillos. Gran problema para la democracia, y esto empezamos a verlo en América Latina, ya desde los 90 nos dimos cuenta, es que se puede utilizar la democracia electoral, el sistema de votos, el sistema de ganar elecciones para deconstruir la democracia, para crear una democracia iliberal y una democracia inconstitucional. Y eso ustedes lo conocen con el ejemplo de Venezuela. Y el peligro es inmenso. Porque yo siempre le digo a la gente que frente al tema de Hobbes, que tenía toda la razón, de que no podemos vivir en el estado natural porque el hombre era lobo del hombre, peor nos va si salimos del estado natural, creamos un estado y el estado es el leviatán que nos come a todos, sin cadenas, desencadenado. No podemos tener un gobierno desencadenado. Necesitamos un gobierno encadenado. Necesitamos un gobierno bajo la Constitución, bajo los derechos humanos, bajo todas las institucionalidades para eso. Eso nos causa una situación muy difícil, muy complicada. Y se dificulta la defensa de la democracia porque la democracia no se mantiene sobre las bayonetas como se mantienen los regímenes dictatoriales, ni matando a la gente. Se mantiene por el convencimiento de la gente de quererla mantener. Entonces, en su propia esencia está la fragilidad. Y en su propia esencia, en el cambio de gobiernos, en las campañas, está la capacidad de los enemigos de la democracia para destruirla. Por eso, la defensa de la democracia debe ser de todas las horas, a todo tiempo. Y por eso, lo que empezó siendo un trabajo de los estados, cada estado tenía que defender la democracia, se va haciendo y convirtiendo en una obligación que busca que haya un apoyo internacional para la defensa de la democracia. Esto empezó en Europa y se siguió en América. Y son las dos áreas del mundo donde hemos elaborado derecho internacional para tratar de defender la democracia. Tratar de defender la democracia, ¿cómo? Haciéndolo un derecho humano. En América Latina, en América completa, en América y en Europa, está declarado que la democracia es un derecho de la persona a vivir en democracia. Es un derecho fundamental de la persona. Ese es un cambio enorme de las cosas que había en el pasado. Esto se fue construyendo hace pocos años. En el 2001 me tocó en la cumbre hemisférica de Ciudad Quebec proponer que en el proceso de las cumbres no se aceptaran países que no fueran democráticos. La cláusula democrática que rige en Europa. Fue aprobada. Fue aprobada. Estábamos en el tiempo en que todos éramos democracias, más o menos. Nadie se atrevía a estar en contra. Y luego, ese mismo año, con el concurso de Canadá y de Perú, promovimos que se estableciera la Carta Democrática Interamericana. Se iba a decretar en una reunión de la OEA en Costa Rica. Ahí no se llegó a la discusión final y se fijó una fecha siguiente. Esta fue como en junio, julio, se fijó la fecha de septiembre, que por cierto coincidió con la destrucción de las Torres Gemelas. El mismo día se destruyen las Torres Gemelas en Nueva York y surge la Carta Democrática Interamericana. Tenemos ya casi 20 años de tenerla. Reafirma la intención de los Estados miembros de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos, para lo cual es importante la consolidación democrática del hemisferio.
Dice que la democracia consolida el derecho internacional de convertir. Dice que la Carta Democrática dice que se consolida el compromiso del derecho interamericano de convertir la democracia, al igual que ha ocurrido en Europa, en un derecho radicado en cada habitante, con un derecho ante su Estado que debe ser colectivamente protegido. Dice que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de América, que es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, que es esencial para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Pero, qué dolor. América enfrenta la realidad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, que sufren la vigencia de gobiernos autoritarios y despóticos, criminales en sus violaciones a los derechos humanos. Y en otros países se ha debilitado la democracia liberal y la democracia constitucional. El reto de las Américas es hoy la defensa de la democracia. Lo demandan, qué dolor, lo demandan con muerte, con sangre, con encarcelamiento, con expulsión de sus países, los americanos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Cuba, víctima ya por más de 6 décadas, que hoy con valor extraordinario, ese grupo de artistas y de jóvenes que desde el año pasado viene actuando, logra salir a las calles a demandar libertad y que cambia el vida o muerte, el libertad o muerte por libertad y vida. Venezuela, esto es patético, yo creo que hay que decirlo mucho. Venezuela era una de las más pacíficas y la más rica de las naciones de América Latina. Es hoy una de las más pobres de América Latina y una de las más violentas del mundo. Cuando el presidente Chávez asumió el poder, yo fui a la toma de posesión. Nos hicieron esperar mucho rato. Yo estaba conversando con el secretario general de la OEA, Gaviria, el expresidente de Colombia. Y me acuerdo la conversación. Gaviria me decía, presidente, vea qué cosa tan extraña. En mi país, en Colombia, país que yo también quiero mucho, mi papá nació en Colombia. En mi país, en Colombia, tenemos una democracia que ha funcionado por la mayor parte de nuestra vida independiente. Tenemos unos niveles de educación altos. Tenemos mucho más participación de gente en las escuelas. Y somos el país más violento, con más guerras civiles, con más muertes. Venezuela es un país que ha tenido dictaduras por muchos años. Es un país donde el nivel de educación era más bajo que Colombia. Y es un país pacífico. No es violento, la gente vive en paz. Eso era en el 98. 98 fue o 99, uno de esos años fue el trato de oposición del presidente Chávez. Era de los más pacíficos. A un colombiano le llamaba la atención que pudieran ser tan pacíficos. ¿Cuánto ha cambiado? Y Nicaragua. ¿Cuántos jóvenes murieron para enfrentarse a una dictadura? Para lograr tener la capacidad de vivir en libertad, de elegir libremente, de tener sus opiniones, de expresarse por los medios de comunicación. Y hoy viven la muerte de los jóvenes que se vio en las calles de Nicaragua hace 3 años. El encarcelamiento que hoy se hace a diestra y siniestra de todo adversario político, sin ningún proceso. La concentración total del poder. Es interés de todos defender la libertad. Hace 30, 20 años, hace 50 años, había solo 3 democracias y llegamos a que hubiera solo una dictadura. Llevamos por 3 dictaduras. Vamos a guardarnos a que quede una sola democracia. El secretario general, Luis Almagro, y una mayoría de las naciones han actuado en defensa de la democracia.
Pero claro, este es un proceso muy difícil, toma mucho tiempo. Hay que lograr que quienes tienen las bayonetas cedan y entreguen el poder, y eso no es fácil. Eso nunca ha sido fácil. Eso siempre ha sido una tarea muy larga, muy de desgaste. Tenemos que aprender de Gandhi, tenemos que aprender de Luther King, tenemos que aprender de tener la fuerza para seguir luchando permanentemente por la libertad, por la decencia, por la dignidad, por los derechos humanos. Tenemos la obligación de cumplir el llamado que nos hizo un extraordinario venezolano, don Aristides Calvani, que dijo respecto a la democracia: lo que tenemos que hacer es fundarla donde no la tenemos, fortalecerla donde está débil y consolidarla donde está fuerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel. Fíjese que por aquí tenemos algunas inquietudes que más bien son reflexiones. ¿Aló? Claro ¿Me que sí. escucha? Claro que sí. En el chat tenemos a algunos de los participantes que opinan, por ejemplo, la amiga Eliseth Benavides opina que la educación es la luz para las sociedades en su permanente dinámica de reconstrucción y evolución. Felicito el propósito de este seminario. David Solórzano nos dice, así es, Eliseth, y el conocimiento, un segundito que se me fue el chat. ¿Qué se dice? Aquí está. El conocimiento es poder, y cuando es en pro de algo tan esencial para las sociedades del mundo, se traduce en un mar de posibilidades. Dice don Ricardo Pinza, la única forma de salir de la pobreza es con estudios, con formación, y este es el propósito de este seminario. Estamos todos de acuerdo en que el tema de la educación es fundamental. ¿Tiene algún comentario adicional para este tema? Y por aquí nos saluda Marlene Mora, es una de nuestras próximas ponentes. Doña Marlene dice, desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, les doy un caluroso saludo y agradecimiento a don Ricardo y a la señora embajadora María Faría por la invitación, y queda a la orden para su participación, porque no sé si todos conocen el temario de este seminario, pero también vamos a tocar particularmente el punto de la paridad de género, la participación de la mujer dentro del tema electoral. No sé si hay alguna otra inquietud por aquí. Quería también agradecer al presidente Miguel Ángel por tan excelente exposición, y me emocionó cuando terminó con la frase de Calvani, insigne venezolano de la democracia, y que hoy ya no contamos con él, pero mientras estuvo presente fue un baluarte para todos nosotros. Quería animar a todos los presentes a que sigan insistiendo en este seminario. Va a ser durante 9 semanas, los martes de 6:30 a 8. Por ejemplo, la semana que viene, hora de Costa Rica, la semana que viene tenemos dos grandes ponentes. Tenemos en el tema de migración y su incidencia en las elecciones a David Molaski, venezolano, miembro de la OEA, encargado de la oficina de migración, específicamente capítulo Venezuela, quien ha hecho una labor encomiable desde ahí. Y el segundo ponente tendremos a Francisco Valeri, le dicen Paco, es una revelación juvenil, ganó 2 premios internacionales el año pasado en diseño de campañas electorales. Tiene 9 campañas electorales ganadas en 5 años. Y su tema es: ¿campañas electorales será una realidad o es una ficción? Y yo los invito a que nos sigan acompañando, a que nos sigamos formando en esta materia que es crucial e importantísima para nuestro hemisferio. Y nada, que además sean ustedes interactuantes y nos digan qué más quieren, qué más desean, qué quedó en vacío para también preparárselo.
si no hay más intervenciones. Y por aquí tenemos dos preguntitas, una bastante Pero larga. antes de las preguntitas, María Mercedes, quiero dar las gracias al expresidente Miguel Ángel Rodríguez por siempre mantener su compromiso ante la defensa de los derechos humanos y que prevalezca la democracia y consolidarla, como dice él, cuidarla que ya tenemos, fortalecerla. Gracias, presidente, por ese compromiso que tiene, por siempre elevar la voz por los más vulnerables. Gracias por ser un actor multiplicador en estos espacios que tanto necesitamos el apoyo de ustedes. Yo sé que usted mismo se encargará de que el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua se prevalezca y que podamos salir adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, solo comentarle que por aquí tenemos una inquietud. Melqui Hernández habla de que todo depende desde qué punto de vista o quién está hablando de la democracia para definirla, porque se habla de que Israel es el único Estado democrático del Medio Oriente y sin embargo tiene acciones que indican que no lo es tanto. Entonces es la inquietud, pues que depende, según la apreciación de este participante, depende del cristal con que se mide, depende del contexto, básicamente es lo que él plantea. Y don Miguel Ángel, ¿cree usted que la desidia y la decepción de los diferentes pueblos ha vuelto susceptible a las voces de aquellos que se abrogan actitudes mesiánicas? Esto lo pregunta Jania Kiberi. Bueno, las dos preguntas son muy buenas, son atinentes. Evidentemente, como yo lo señalaba, la democracia no es perfecta. La democracia no es el régimen de la perfección. Es el reconocimiento de la imperfección. Y eso quiere decir que todo esquema democrático, cual que ustedes quieran, cojan Estados Unidos, cojan Finlandia, cojan Japón, cojan Uruguay, cojan los países que se aprecian de todos Estados Unidos, que los apreciamos más de que por más tiempo hemos llamado como países democráticos, tienen muchos años de ser democráticos, tienen fallas, tienen cuestiones en las cuales el Estado de Derecho no está bien funcionando, tienen cuestiones en las cuales la eficacia del Estado no es tan buena, tienen cosas en las cuales la defensa de los derechos humanos tiene limitaciones. Los Estados Unidos tuvo leyes de segregación hasta los años 60, 1960. De manera que lo que yo quiero decir es que tenemos que balancear que cuánto hay en democracia, en Estado de Derecho, cuánto hay de democracia en Estado liberal de defensa de los derechos humanos, cuánto hay democracia en el sistema electoral, y esto nos va a permitir una evaluación. Hay una serie de instituciones que llevan a cabo evaluaciones, y las llevan objetivamente, no es arbitrariamente. Claro, uno puede decir que la metodología no le parece a uno, pero ellos definen para cada campo una serie de variables y miden objetivamente esas variables y sacan conclusiones. Y ahí dividen democracias plenas, democracias en formación, democracias en caída y ya no democracias. Digamos, no estos son los nombres técnicos que se usan en la mayoría de las clasificaciones. Y no son una, hay una serie de clasificaciones de este tipo, que si ustedes se meten en internet los pueden buscar y pueden encontrar cómo es la evaluación, cuál es la metodología. Uno no debe simplemente ver una cosa, sino tiene una preocupación sobre que algunos aspectos no se están valorando adecuadamente para medir la democracia. Ve a ver cuáles son los componentes que se están midiendo. O sea, yo creo que lo que es importante en esto es que veamos que nada es perfecto y que evidentemente todo es perfectible. La otra pregunta, el otro tema, sí, evidentemente, yo siempre he creído, se me olvidó, vi esa pregunta en el chat y le hice una contestación, pero se me olvidó el nombre de quién es el que dijo esto, no es mío, pero es algo que a mí me ha impresionado siempre mucho, que dice que la fuerza de los que quieren destruir las buenas instituciones radica en la indiferencia de los que las quieren defender para preservarlas. Si somos los que no defendemos las cosas, los que permitimos que los que quieren destruir las cosas buenas se destruyan. Y yo creo que esto tiene que crearnos conciencia. La cultura de la democracia obliga a la defensa de la democracia. Eso lo sabían ya los pensadores del siglo XVIII, del siglo XIX.
que si no era que un pueblo se dedicaba a defender la democracia, no había manera que durara la democracia. Muchas gracias por su respuesta. Con esto cerramos la jornada del día de hoy en este tercer seminario y agradecemos la presencia de todos. Los esperamos el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Les envío a todos de nuevo el link, estamos en contacto y bueno, ojalá estemos todos juntos hasta la jornada final, que es en el mes de septiembre. Agradecidísimo de nuevo, presidente, por su siempre disposición a estar acompañándonos en toda esta tarea. Hasta luego a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Pues, yo quisiera decir unas palabras. Gracias. Claro que sí, presidente. Algunos de ustedes me dan las gracias a mí. Yo soy el que le tengo que dar las gracias a los venezolanos. Lo que yo aprendí de lo que es la fuerza, la virilidad, el empeño, la entrega de un pueblo, cuando fui observador primero en las elecciones de la Asamblea Nacional de 2015, es extraordinario. La gente salió y nosotros 7 que estábamos allá de observadores vimos cómo el gobierno no le quedó más remedio que aceptar en aquel momento aquello. Eso fue una cosa extraordinaria, de lo bien armada, de lo bien trabajada, de cómo se organizaron para hacer las cosas y del valor. Pero más grande todavía, mi admiración por el referéndum que organizó la Asamblea Nacional. Hacer elecciones nacionales sin las escuelas, sin el ejército, sin la policía, sin las instituciones del registro público, sin apoyo del gobierno, sin prensa, sin televisión, y las lograron hacer. Fue extraordinario. Ahí fue donde me gané uno de los méritos más lindos que yo tengo para llevarme a la tumba, que es que me declararon, el gobierno de Maduro me declaró non grato. Y ese non grato para mí de Maduro es una condecoración muy especial que llevo en el pecho. La verdad es que mi admiración es para los venezolanos. Nos están dando una lección de democracia, de defensa de sus instituciones. Por eso estoy seguro que van a triunfar. Gracias, muy amable. Gracias, presidente, Gracias. de verdad que sí. Y esperamos recibirlos pronto en Venezuela y en libertad. Así será. Dios quiera.